Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7. Vamos a abarcar hoy lo que llamaríamos Cristo abre los sellos. Leamos inicialmente capítulo 6, versículo 1 solamente. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Vamos a leer un poquito más adelante. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Estamos, oh Santo Señor, meditando en el libro de Apocalipsis con respecto a cómo tú estás al control y especialmente cómo nuestro Señor Jesucristo es el Señor de la historia, para nuestro bien, para tu gloria, para nuestra tranquilidad en medio de cualquier clase de tribulación personal o mundial, y para nuestro gozo, Señor, porque al final el Señor Jesucristo retornará. Ayúdenos a entender esto que vamos a ver hoy, esta segunda parte de toda esta visión de Apocalipsis, capítulos 4 al 7, para poder entender, oh Santo Señor, lo más importante de todo, que tú estás al control y que nosotros nos beneficiamos porque somos tus hijos y somos guardados y protegidos en Cristo de la muerte eterna. Y que mientras tanto, Señor, van pasando muchas cosas en nuestra tierra, en nuestro tiempo, nosotros podemos estar seguros de que vamos de tu mano conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos han visto, siempre lo pregunto cuando leemos Apocalipsis, películas de ciencia ficción? Se pareciera lo que leímos ahorita como una película de ciencia ficción, donde se aparece un caballo que entra a la película, a la escena, y suceden cosas. Tengo que recordarles que desde el capítulo 4, Juan ya no estaba mirando desde acá, desde abajo, sino que en visión había sido subido al cielo y estaba mirando desde arriba lo que pasaba en la tierra. Esta visión mostraba acontecimientos futuros, porque se le dijo en el capítulo 1 que se le iba a decir las cosas que pasaron, las que son y las que serán. Y a partir del capítulo 4 empieza la división de lo que será, porque él va al cielo. Algunos encuentran en el capítulo 4 al inicio un fundamento para el arrebatamiento antes de la tribulación, porque dicen que Juan fue llamado arriba. Realmente ahí no habla de arrebatamiento, simplemente habla de que ahora va a ver las cosas desde la perspectiva del cielo. Para hablar de arrebatamiento más claramente, cuándo y cómo se da, deberíamos ir a 1 Tesalonicenses. Lo cierto es que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7 es una de las 7 visiones grandes en las que se divide todo el Apocalipsis. Recuerden que el número 7 es muy importante. ¿Por qué es importante el número 7? ¿El número de Dios? Jueguelo en la lotería. Sí, es el número que para ellos significaba la plenitud, o completo, o perfecto, o totalmente divino, porque Dios solamente es el único perfecto y pleno. Y lógicamente la voluntad de Dios perfecta se ejecuta en múltiplos de 7 de forma simbólica dentro de la visión de Apocalipsis, no solamente, también dentro de toda la Biblia, el 7 es especial por ello. Pero al mismo tiempo,
No todas las tendencias doctrinales interpretativas del Apocalipsis interpretan que hay 7 visiones dentro del Apocalipsis. Los futuristas interpretan, como le decía, que se apega mucho a la cuestión de la tribulación, que los primeros 3 capítulos se habla de acá y luego de los capítulos 4 en adelante es todo el futuro. Y tienen mucho de base para decir eso, pero también tienen ciertas dificultades cuando se repiten ciertos eventos de ciertas visiones en Apocalipsis que se parecen a visiones anteriores. Otros interpretan que todo fue en el pasado, que esto ya pasó en el tiempo de la iglesia primitiva o muy cerca. Y otros interpretan de que es exactamente los periodos históricos que van a ir pasando hasta que Cristo regrese. Ese es más difícil porque no sabemos cuándo es cada fecha entre cada capítulo del Apocalipsis. Y hay una cuarta escuela de interpretación que es la que personalmente me gusta más, que es la escuela de interpretación que se llama el paralelismo progresivo, que encuentra una visión desde que Cristo vino hasta que Cristo regresa en 7 formas presentadas en la Biblia, es decir, 7 visiones que presentan desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese, 7 venidas de Cristo hasta 7 regresos de Cristo, no porque Cristo venga 7 veces, sino porque 7 veces está esa visión. Y aquí sí que es importante tener eso en cuenta. Esta segunda visión comenzaría cuando el apóstol sube, y esta visión tiene un especial énfasis en mostrar cómo Dios está desarrollando todos los acontecimientos hasta que Cristo regrese, controlándolo desde el trono. Por eso vimos en el capítulo 4 el trono de Dios creador, y en el capítulo 5 el trono del Cordero, o el Cordero junto al que está en el trono, controlando los acontecimientos. De hecho, en el capítulo 5 vimos mucho del Evangelio, porque no se hallaba quien abriera el libro, que es donde están escritas todas las cosas que han de suceder en la tierra. ¿Y quién fue el único hallado como digno para abrir el libro o abrir el rollo, abrir sus sellos? ¿Quién es el único digno de acuerdo al Apocalipsis? ¿Quién? El Cordero inmolado, ¿cierto? De abrir los sellos. Que lloró, Juan lloró, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Lloró porque no había quien fuera digno, y entendimos que todo lo que vamos a ver está centrado en Cristo y en el Evangelio. No debemos perder esto de vista, porque antes de que lleguemos a ver las bestias del Apocalipsis, antes de que lleguemos a ver el anticristo, antes de que lleguemos a ver el milenio, antes de que lleguemos a ver todas esas cosas, primero está Cristo y sus iglesias, Apocalipsis 1 al 3, y luego Cristo desatando los sellos desde el trono celestial para que suceda todo lo que viene en adelante, en las otras visiones. Porque a veces se nos olvida, entonces la gente se enfrasca mucho en la bestia y en la parte más fuerte, porque hay que tener en cuenta algo: cada vez que avanza el Apocalipsis la cosa se pone más dura. La primera visión era sencilla, Cristo y las iglesias, cosas de acá, cuestiones de iglesia. La segunda visión muestra desde el cielo cómo controla todas las cosas terribles que están pasando en la tierra, pero las cosas cada vez se ponen más difíciles en las siguientes visiones que están dentro de Apocalipsis, para al final terminar con lo más fuerte, manifestación de Satanás y sus demonios y todo lo demás, y las más terribles calamidades, pero con el desenlace más grande, con Dios gobernando la tierra a través de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí? Claro. Pero hoy empezamos con las catástrofes y los conflictos terrenales. Primero déjeme afirmar hoy, antes de comentar cualquier cosa, que Cristo ascendió y abrió los sellos que simbolizan el plan divino para mostrar que Él controla todo lo que estamos viviendo en Cristo, y debemos confiar y evangelizar hasta que Él vuelva. Nada de lo que podamos pasar se sale de las manos del Señor. 3 cosas presentan estos 2 capítulos. Primero, los jinetes del juicio que Cristo envía sobre la tierra. Leímos los primeros 6 versículos, ¿cierto? Los primeros 8 versículos. Los 8 primeros versículos muestran los 4 primeros sellos. Esos jinetes, recuérdenlo, es lo que Cristo está desatando sobre la tierra. Al principio, el primer sello desata un primer jinete. ¿Qué jinete sale? ¿De qué caballo? ¿De qué color? Blanco. Hermanos, es muy importante porque este blanco, hay unas escuelas interpretativas, este jinete del caballo blanco, que dicen que es el anticristo, porque todo lo que viene ahí es catástrofe. Pero realmente hay otros, y se dividen casi por igual, que dicen que este jinete de caballo blanco es Cristo, porque no solamente aparece aquí un caballo blanco, un jinete en un caballo blanco, sino que también más adelante en el mismo Apocalipsis
aparece alguien que realmente en Apocalipsis 19 es el Señor Jesucristo, montado en un caballo blanco y saliendo como vencedor y mostrándose como el fiel y verdadero, el Verbo eterno escrito sobre sus muslos. Entonces, se dividen los dos. No vamos a discutir por ello. Si decimos que es el anticristo, cuando abre el segundo, este sello del caballo blanco, dice que tenía un arco, verso 2, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Saliendo para vencer. Entendemos que así siempre que la Biblia muestra al diablo derrotado, cuando lo muestra haciendo medio algo, no le dice que es vencedor. Por eso yo prefiero la postura de que es el mismo Cristo saliendo. Ahora, ¿por qué se conecta la salida de Cristo, el desatar el sello, con los siguientes eventos que son catastróficos de los siguientes sellos? Mi personal interpretación es que cuando Cristo viene, recuerden que Él dijo que Él no venía a traer paz a los hogares, sino a traer espada. El hijo contra el padre contra el hijo, la hija contra la madre contra la hija. Porque cuando viene la predicación del Evangelio y empieza a vencer el Señor a través de la conversión de las personas en el mundo, se genera confrontación en el mundo y hay conflictos. Y esos conflictos se dan políticamente. Miren, hermanos, cuando el mundo quiere perseguir a los creyentes, no los persiguen porque somos cristianos. Cuando Nerón persiguió a los cristianos en Roma, fue porque él había quemado a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Cuando otros del Imperio Romano los persiguieron porque supuestamente eran ateos, porque solamente creían en un Dios y le llamaban ateos. Todos los demás creían en muchos dioses y dañaban el orden político de la ciudad. Cuando nosotros nos persigan en este tiempo, nos van a perseguir por órdenes políticas, por ejemplo, porque no van a estar de acuerdo con lo que prediquemos. Y van a decir, ustedes no están de acuerdo, por ejemplo, con la ideología de género, no están de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, no están de acuerdo, por ejemplo, con que con las personas, con los matrimonios del mismo género y todo lo demás. Va a haber confrontación. Y si vemos como la Biblia lo muestra, estos caballos uno tras otro, es como cuando viene entrando uno, hace un daño, luego hace otro daño, y este que es Cristo entraría no haciendo daño, sino predicando el Evangelio, pero genera confrontación en el mundo. Lo siguiente que viene sería un caballo con guerras o conflictos políticos. Pero antes déjeme decirle algo también. Este caballo blanco simboliza las grandes oleadas evangelísticas. Han habido épocas donde Cristo ha salido venciendo, casi siempre el remanente pequeño del Señor, pero han habido momentos en la historia, lugares en la historia, donde gran cantidad de gente se ha convertido al Evangelio. Eso trae gran bendición a la humanidad, pero luego viene gran confrontación. ¿Qué dice el siguiente caballo? ¿De qué color es? Versículo 4, bermejo. ¿Qué es bermejo? Rojo. En la Reina Valera rojo. Y simboliza la sangre, simboliza para nosotros hoy la obra de Cristo, pero por lo general la sangre era juicio de parte de Dios y consecuencias de guerras. Entonces simboliza las guerras. ¿Por qué sabemos? Porque él mismo lo dice, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, después de un gran evangelismo, viene la gran confrontación del mundo trayendo guerras o conflictos, que eso viene a través de la política, viene a través de los conflictos de las personas, las filosofías humanas o mundanas, y empiezan a haber grandes conflictos y guerras. ¿Recuerdan ustedes Mateo capítulo 24? ¿Será que vamos un momentico al 24:6? Por favor, vaya conmigo a Mateo 24:6. Es muy importante esto que les voy a decir, si me permiten recordárselo, porque a veces se nos olvida esto. Muy importante esto. Es necesario que esto acontezca, pero aún, hermanos, entre más hay guerras y rumores de guerras, es cierto que más cerca está la venida de Cristo. Ya dijimos que esto se va volviendo, incrementando, pero aún no es el fin. Cuando Cristo narra Mateo 24, hay dificultad porque él mezcla la respuesta de varias cosas que preguntan los discípulos con un solo relato.
Pero lo que se nota en todo el relato del 24 es que Jesucristo no les está dando una fecha, porque Él le dijo tiempos y sazones, yo no les puedo decir, o sea, yo no les puedo dar una fecha. Pero les digo ciertas características que ustedes tienen que poner atención para que primero no se dejen engañar de los falsos profetas y segundo para que sepan que tienen que perseverar porque todavía no es el fin. El fin es cuando Cristo regrese. Y a veces pensamos, cada generación cuando sufre algo, que ya llegó el fin. ¿Dónde estaban ustedes cuando las Torres Gemelas cayeron? ¿Se acuerdan? Uno casi siempre se acuerda cuando esas cosas así suceden. ¿El 11 de septiembre de qué año fue? ¿El 2002? ¿Dónde estaban? ¿Ustedes se acuerdan dónde estaban? Yo me acuerdo como si fuera hoy dónde estaba. ¿Estaba en la casa? Sí. Yo estaba trabajando, venía por lo que es una iglesia que el CFA de Cúcuta, Centro Cristiano Los Pinos, pasando por enfrente de una droguería, habiendo visitado la droguería, iba pasando por un local donde tenía el televisor puesto porque ya había chocado un avión contra las Torres Gemelas, contra una torre. Y yo me quedé mirando, y cuando estoy mirando, ¿se recuerdan que estaban grabando en vivo y en vivo muestran cómo el segundo avión llega y se estrella? Yo lo que pensé fue, esto ni en las mejores películas, las más espectaculares, se lo habían imaginado. Y lo segundo que pensé fue, uy, ya se viene una guerra mundial y esto se acabó. O sea, no duramos más de un año. Aquí Estados Unidos responde al que le mandó esos aviones y aquí se forma la tercera guerra mundial, que para nosotros sería la tercera, ¿no? Porque es a escala mundial y es de este tiempo, pero muchas guerras han existido y no creo que ya vaya más. Ya para que venga Cristo, yo creo que no pasamos de este año. Las iglesias se llenaron. La gente que tiene sus religiones, por ejemplo, me acuerdo que hay un movimiento en el catolicismo romano con unas velas para 3 días de oscuridad, decían ellos, por unas profecías de la Virgen. Entonces empezaron a comprar más velas bendecidas porque pensaron ya se venían los 3 días de la Virgen. La gente llegó a las iglesias, era un culto de miércoles cuando me tocó predicar, esa vez creo que fue un miércoles, o fue el día antes de un miércoles. Cuando llegué yo a predicar, prediqué sobre Mateo 24. Otra parte de Mateo 24 dice que es principio de dolores. Entonces les decía yo, cuando una mujer tiene principio de dolores, puede que no para de una vez, sino que dé a luz una semana después. Todavía no es el fin, todavía no ha llegado el parto. Entonces es muy importante que lo que vemos en Apocalipsis los escogidos. Hay muchas cosas que deben complementarse. Debemos ver que los muertos en las guerras son parte de lo que Cristo ha planeado para el mundo, pero todavía no es el fin. Y si no, Cristo no va de regresar en nuestra generación, imagínense lo que va a pasar después y cómo se incrementarán las guerras y los rumores de las guerras. Volvamos entonces a Apocalipsis y veamos el siguiente jinete. El siguiente jinete, que es el del caballo negro. ¿Qué significa? El tercer sello le dijo, ven y mira. Y miré, acuérdense que él estaba desde arriba mirando hacia abajo, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de los eruditos concuerdan que esto es hambre. Claro, después de una gran guerra, se acaba todo, viene un conflicto económico muy fuerte para poder comenzar, hay hambre. Pero también habla aquí de inflación económica. La inflación que conocemos hoy con ese término, en ese tiempo no se llamaba inflación. El salario de un día para solo 6 libras de cebada o 2 libras de trigo era muy poquito lo que se compraba siendo las familias tan numerosas. Entonces eso significa mucho pagar por poquitas cosas de comer. Lo que está pasando en Venezuela. O sea que si por hechos violentos y de muertes masivas fueran, los de las Torres Gemelas cuando se lanzaban, después de que se lanzarían pensando, me lanzo porque esto ya se acabó, esto es el fin del mundo. Para ellos pensarían ya es el fin del mundo. Y si por pasar hambre, los de Somalia que están muriendo, y todavía los niños en África y muchos venezolanos que están pasando hambre muy fuertemente, dirían, no, ya Cristo va a llegar mañana o pasado mañana porque nos estamos muriendo aquí de hambre.
Entonces nos damos cuenta que estas cosas pueden suceder en diferentes épocas, pero también pueden suceder simultáneamente en diferentes lugares en una misma época. Y estamos dándonos cuenta que es lo importante de Apocalipsis, que esto no está sucediendo sin que el Señor lo permita. Recuerden, esta es la visión del Señor controlando la apertura de los sellos desde el trono de los cielos. Duro, ¿cierto? Pero importante que nosotros lo recordemos, porque esto no se le ha salido de las manos al Señor, ni siquiera lo que está pasando en Venezuela. Claro, preparando que haya un liderazgo anticristiano que definitivamente se oponga. Ojo con eso, cuando lleguemos a su tiempo lo diremos. Por ejemplo, Juan dice que ya hay muchos anticristos, dice Juan hace 2 siglos, porque el anticristianismo es oponerse a la obra de Cristo, reemplazándolo o oponiéndose a la predicación del Evangelio. Pero habrá un personaje, al final, como esto es cíclico, yo siempre lo comparo como los bucles, o como los ¿cómo es que se llama? Los churcos, espirales, pero que van creciendo, empiezan dando bucles hasta que se van volviendo más grandes, más grandes, más grandes. No se queda solamente en un lugar, va creciendo hasta hacerse más grande. Entonces vemos que se repiten estas cosas, así como se van repitiendo las visiones, pero cada vez se van volviendo más grandes y más fuertes, hasta que llegue el momento específico donde se dé la manifestación más terrible, pero al mismo tiempo el desenlace más glorioso, cuando sea la manifestación más terrible, que es cuando Cristo llegue. ¿Sí nos damos cuenta cómo sucede? Entonces ahí se manifestará un personaje que sea el anticristo. Vamos al siguiente caballo. Después de la inflación y después del hambre por la guerra que pasó y la situación económica dura, el cuarto caballo, que es el del cuarto sello, dice el versículo 8, era un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Permítame darles otro ejemplo. Cuando llegó la peste bubónica a Europa, se creía que la tercera parte de las personas habían muerto, o la cuarta parte. Algunos decían que hasta la tercera parte de las personas habían muerto. Esta fue la peste que trajeron, dicen, las ratas. La muerte a través de enfermedades, de mortandad, de espada, de hambre. Esto quiere decir la muerte como consecuencia de todo lo anterior, de las guerras, la muerte como consecuencia de la inflación, de la escasez, del hambre, la necesidad. El caballo amarillo ahí, realmente en nuestro término debería ser pálido, como un caballo calavérico. Entonces imagínenselo todo vuelto nada y todo paliducho. Simboliza la consecuencia de todo esto que venía. De hecho, si ustedes no han perdido Mateo capítulo 24, se conecta mucho con lo que Cristo dice. El versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, guerras, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambres y terremotos o cataclismos. En los sellos todavía no hemos llegado a los cataclismos. Estamos solamente en guerras, inflación económica, pestes y hambres. Pero principio de dolores, apenas empezando el parto. Sí. SIDA. Bucaramanga. Ahora, mire esto. Esto es muy importante. Las guerras generan problemas, salubridad y generan pestes, pero también las situaciones económicas. Lo que está pasando con el traslado masivo de venezolanos a Colombia, no solo está trayendo gente que viene a trabajar, está trayendo gente que viene a consumir drogas, también está trayendo gente enferma, que no tiene regulación en tratamientos médicos, gente que se está prostituyendo y gente que no está teniendo ninguna regulación y está transmitiendo también virus. No quiero decir que no hubiera en Colombia, lo hay, pero definitivamente con los movimientos masivos, sea de venezolanos a Colombia o de colombianos a Venezuela, de donde sea, eso no importa la raza, la nacionalidad, simplemente los movimientos masivos de gente traen gran cantidad de plagas y enfermedades, porque llegan sin una seguridad social. Por eso el gobierno quiso rápido asegurarlos, colombiano, porque llegan irregulares y porque muchos llegan a querer trabajar. Ustedes saben cómo está en el parque que tenemos aquí cerca, que lo hemos visitado evangelizando, ¿cierto, Carlitos? De hace años, el Antonio Santos.
había un conflicto, que ya no sé si otra vez un conflicto de ese tipo, porque las prostitutas colombianas están sacando a las prostitutas venezolanas, no las quieren dejar trabajar, dicen ellas. Empiezan a guerrearse el espacio, y cuando eso sucede, pues no se van a legalizar, ni se van a hacer exámenes, ni nada por el estilo. Trabajan y si tienen alguna plaga la transmiten, alguna infección. El virus es una plaga, el VIH es una plaga. Sí. Imagínese que, pero no deje de perder de vista algo. Cuando usted en su casa puede leer Ezequiel capítulo 5, verso 17, puede leer Ezequiel 14, 21, puede leer Zacarías 1:8 en su casa, busque Ezequiel 5, Ezequiel 14 y Zacarías 1, y se dará cuenta que esta fórmula que utiliza Cristo en Mateo 24 y que utiliza ahora acá Apocalipsis es una fórmula bíblica. Guerras, hambre, pestilencias, mortandad. Y es la forma como Dios trae juicio desde siempre a la humanidad, en cada época, en cada lugar. Lo que pasa es que será cada vez más fuerte hasta el día en que Cristo regrese. Nos damos cuenta, vuelvo y repito, que eso no está pasando solamente hoy, que hoy no solamente hay plagas, también han habido antes, pero que cada vez será más fuerte en la medida que se acerque más la venida de Cristo. Por eso debemos evitar tanto la indiferencia de pensar que Cristo no regresará, porque no, eso ya ha pasado. No debemos ser indiferentes, pero también evitar el alarmismo excesivo de decir, uy, sí, ya va a llegar Cristo ahorita, porque realmente puede ser que todavía no, y puede que demore otras generaciones y muchas generaciones más, solo el Señor lo sabe. ¿Cuándo será el culmen? Cuando Él designó que fuera, y eso no lo sabemos nosotros, lo sabe solamente Él. La copa del Señor rebose. ¿Qué nos enseña hasta estos versículos? Que Dios es quien controla la historia de la humanidad, de una humanidad que se le opone, que Dios es quien determina las circunstancias que vivimos y que Dios es quien aplica justicia y no solo quien tiene amor para perdonar a quienes vienen a Cristo. Él también es justo, y ese Cristo que nos salva hoy es el Cristo que nos juzgará o juzgará a quienes no crean en Él mañana, en el juicio eterno. De hecho, esto es una especie de juicio. Romanos capítulo 1 habla de que la consecuencia del pecado viene sobre la humanidad que no conoce al Señor. Veamos los siguientes versículos, por favor, de una manera muy ligera. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, aquí hay un cambio del quinto para adelante. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansases todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Lo que acabamos de hablar, hay un número que se tiene que completar, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cómo abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro y como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Eso no se les parece al fin del mundo? El gran día de la ira de Dios, la Biblia habla del día del juicio de Dios del Antiguo Testamento como el día final en que se desata totalmente la ira de Dios en juicio sobre la humanidad. Aquí ya pasamos de acontecimientos circunstanciales a hechos con almas específicas o con vidas de dos grupos: los mártires en el cielo y los pecadores abajo en el cataclismo divino, porque no creemos que sea simplemente unos cuantos males, sino creemos que es todo un cataclismo. Ustedes saben que es un cataclismo, ¿cierto? Un cataclismo es que no solamente llueve duro, sino que también se desbordan las aguas que están en los mares, que hay terremotos, mejor dicho, todo junto: maremotos, terremotos, huracanes, tormentas, tsunamis, todo al tiempo, así como cuando hay un cataclismo. Entonces, lo que creemos es
que en esta sección el Señor está mostrando los sellos quinto y sexto, primero a los mártires en cielo y segundo contrastándolos con los pecadores en la tierra, mientras los hechos se van desatando. Los que están muriendo perseguidos por el Señor mientras Cristo regresa en la tierra van a estar en el altar de Dios, que simboliza la presencia misma del Señor en el cielo. Esas son las almas que vemos en el sello quinto. Eso simboliza que están allá, estar debajo del altar, que están en el mismo trono celestial. Decir que son almas son personas que sienten. Esto invalida lo que ahí dicen los testigos de Jehová y los adventistas también del sueño de la muerte, que después de que uno muere no hay nada. No, el alma va a la presencia de Dios. De hecho, estas almas le piden al Señor que haga juicio. De hecho, se dice de estas almas que vivieron predicando el Evangelio, porque dice que fueron muertas por la palabra de Dios y el testimonio. Y además ellos piden que juzgue Dios y vengue la muerte de ellos por predicar el Evangelio y por andar con Cristo. Esto es más que una simple venganza, esto es el deseo de que Dios le dé el desenlace final a esta tierra. Como los salmos imprecatorios, el salmista, aunque emocionalmente hablando pudiera estar involucrado, el salmista no lo que quiere no es algo más que venganza. El salmista no quiere venganza, el salmista lo que quiere es que Dios ejercite su justicia y termine ya con la maldad en la tierra. Quieres que Dios se glorifique, porque Dios no solamente se glorifica salvando a la gente, Dios también se glorifica juzgándola. ¿Sí o no? ¿O no? Cuando Dios juzga y condena algo en el infierno, se está glorificando, porque glorificarse es exaltar sus atributos, su justicia es perfecta, y al juzgar, uno de sus atributos es el justo juez. Las plagas de Egipto son una demostración, Sodoma y Gomorra es otra demostración, el diluvio es una gran demostración. Por eso negar estos hechos como reales es lo que más quiere la humanidad hoy en día, para decir que Dios no puede hacer eso, porque Dios es un Dios de amor. Claro, y las sectas que niegan, sobre todo por ejemplo los testigos de Jehová, la inmortalidad del alma, es decir, que uno después de morir vaya al cielo, niegan también el hecho de que haya un infierno y dicen de esta forma, dicen, ¿cómo un Dios tan bueno puede condenar eternamente a una persona al infierno? Pues es que la justicia de Dios es perfecta y el castigo tiene que ser eterno, porque pecamos contra un ser eterno, no contra un ser temporal. Y lo más tremendo es que le niega la creación de Dios. Claro. Es importante que entendamos que cuando estemos en el cielo también vamos a estar delante del Señor haciendo lo que Él hace, adorando a Dios, pero también intercediendo para que su obra continúe aquí en la tierra. Nos uniremos a Cristo en ese sentido. Hablaremos luego de la resurrección, si hay dos tiempos o si es una sola resurrección, pero lo que ellos enseñan es que no hay separación entre el ser espiritual y el físico. Por eso para mí ellos son como los saduceos de hoy en día, tanto los adventistas como los testigos de Jehová. Los saduceos negaban que hubiera espíritu, que hubiera ángel, y bueno, se atrevían a negar la resurrección. Ellos no niegan la resurrección porque es algo evidente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero como en el Antiguo Testamento se trataba poéticamente la muerte como el sueño, entonces lo muestran de esa forma y dicen que la inmortalidad del alma viene de la filosofía griega que se metió dentro del cristianismo. Con los filósofos griegos entró esa idea de que hay, después de la muerte, hay una vida espiritual lejos del cuerpo. Pero tenemos textos claros escritos por el apóstol Pablo, como cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estar ausente del cuerpo es estar presente en Cristo, o sea, tan pronto muera voy a la presencia del Señor. Tenemos este texto en Apocalipsis que, aunque tiene muchas cosas simbólicas, deja claro que hay gente delante de él clamando, que son los que salieron de la tribulación, es decir, que salieron de todo este conflicto que está viviendo aquí en la tierra hasta que Cristo regrese, y llegaron a la presencia de Dios a ejercer también intercesión por este mundo para que haya un desenlace. Entonces, lo que sucede es que en el Nuevo Testamento se perfecciona o completa la revelación y entendemos que existe una vida después de la muerte. Y es muy importante para nosotros, ¿por qué? Porque la palabra de Dios lo pone, pero tampoco es una doctrina que nos dé más o menos salvación, hay que tener en cuenta eso. Es una doctrina no tan fundamental como para que digamos que si alguien no creyera en ella, no es cristiano.
Es una característica de sectas que no son cristianas verdaderamente, pero no es una doctrina tan fundamental. Pero sí está ahí clara. Vestiduras blancas y descanso de santidad y deleite en gloria. Y en esa visión, completar el número significa que Dios sabe cuántos son los que se van a salvar. Al final del capítulo 11 habla de la plenitud de los gentiles. Hay que esperar hasta que estén todos completos el número de los que van a salvar. Hay un número. ¿Quién sabe cuál es el número de los que van a salvar? Dios. Después viene... Bueno, ahí vienen los 144.000 en el siguiente capítulo, pero déjenme que termine el capítulo 6, porque lo siguiente que viene es calamidades cósmicas allí, en los versículos 12 al 17. Esas calamidades son fin del mundo conocido y son especialmente claro de que es un fin del mundo cataclísmico con muchas cosas terribles, pero con diferentes clases sociales, porque hablan, si ustedes miran conmigo en los versículos, ya lo leímos, pero repasémoslo, 15, dice: grandes, ricos, capitanes, poderosos, todo siervo y todo libre, mejor dicho, gente de todo estrato, de todo nivel socioeconómico, de todo nivel cultural. Aquí no hay distinción. Usted puede haber tenido mucha plata, usted puede haber tenido mucho estudio, pero todos junticos padecen la misma catástrofe. Algunos hablan de que esta catástrofe no es literal, porque dicen que puede ser simbólico, porque puede ser sencillamente simbólico de los procesos en contra de políticos, de guerras y todo lo demás. Pero yo creo, como muchos otros, que sí son procesos físicos que se van a dar, porque esas catástrofes están también vaticinadas en otros... Aquí en esta parte están Claro, mientras los unos salieron, ese es el contraste, y arriba están gozando con el Señor en el cielo, los otros acá en la tierra están sufriendo las calamidades. Pero ojo, Joel capítulo 2 verso 31 habla de que la luna se convierte en sangre, que es citado en Hechos capítulo 2 por Pedro cuando está predicando, en el versículo 20 del capítulo 2. Pero segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 habla de que los elementos se destruirán, y también cita una especie de cataclismo a la destrucción de las cosas. Aquí habla de que los montes se moverán. Cuando se mueven los montes, ¿qué es? Como dijo alguien por ahí tomando el pelo, si la montaña viene a ti o viene a Mahoma, corre, porque es un derrumbe. No dice, si la montaña no viene a ti, tú ven a la montaña, sino si la montaña viene a ti, sale corriendo porque se te está viniendo un derrumbe encima. Si los montes se mueven, si la luna se convierte en sangre, es que hay eventos cataclísmicos a nivel cósmico. Hay y Pedro, en 2 Pedro capítulo 3 versículo 10, habla de la destrucción de los elementos. Recuerden que tiene que haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso para mí es muy importante este tipo de interpretación bíblica del Apocalipsis, porque si aquí estamos haciendo el fin del mundo, no hay problema si después volvemos a comenzar en la siguiente visión otra vez desde que Cristo vino hasta el fin del mundo, porque esto se conecta perfectamente bien con los nuevos cielos y nueva tierra que van a estar llegando después de la destrucción de todas las cosas al final del Apocalipsis. Porque no podemos leer como leemos ni toda la Biblia, ni mucho menos el Apocalipsis, como leemos con Dorito, con un inicio y con un final. Y vienen en varias visiones. Claro, hermano, permítame darles otro ejemplo. Cuando usted lea Daniel, usted va a encontrar un paralelismo en 2 capítulos diferentes de Daniel, para que se den cuenta cómo este paralelismo también se presenta en libros proféticos. Hay un capítulo de Daniel donde se narra la visión de Nabucodonosor en un sueño, con un hombre grande, con diferentes metales que simbolizaban todos los reinos que vendrían, empezando desde el Babilonio hasta el reino romano. Babilonia, Grecia, Medo-Persia y Roma. Pero más adelante es Daniel quien tiene una visión, y en esa visión son bestias, que es muy parecida a las bestias que aparecen en el Apocalipsis. Y esa visión coincide exactamente con la visión de Nabucodonosor. No es una estatua, son bestias. Pero esas bestias también representan, cuando esto es la interpretación, el imperio babilonio, el imperio griego, el imperio medo-persa, primero el imperio medo-persa, luego el griego y luego el romano. Son paralelas. Ese estilo de colocar visiones paralelas en literaturas proféticas y apocalípticas siempre existió, y especialmente se utiliza en la Biblia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, tiene parangón. Y toda persona que gobernaba como gran rey o de alto imperio, por lo general allí se concentra
el ataque satánico para poder dirigir todo el mundo en contra de la voluntad de Dios y en contra de la propagación del reino de los cielos. Ahora, esto nos enseña que, ya voy a tener que quedar aquí en el capítulo 6, que no hay nadie que se libre del juicio, que no hay nadie que no busque ocultarse del juicio de Dios. Todo el mundo dice que no, que cuando llegue el momento, no importa si yo me voy para el infierno, dice la gente cuando peca, ¿no? No importa, y si viene el Señor y trae catástrofes, no importa que traiga catástrofes, a mí no me importa, yo vivo como yo quiera. Aquí nos muestra que por mucho haber vivido como quisiera, de todas formas buscaban esconderse. Todo el mundo dice que no le va a dar miedo, pero cuando le llegue, los escucha uno corriendo. Uno escucha ateos cuando el avión se está cayendo. Bueno, yo no, cuando se estaba cayendo no, pero sí lo he escuchado a gente que no cree en Dios, en un avión cuando se mueve mucho, gritar y clamar a Dios. No hay nadie que se arrepienta sin confiar en Cristo, también lo muestra. Ellos supuestamente se están arrepintiendo, pero recuerden eso, están solamente gritando y arrepintiéndose entre comillas porque están siendo castigados y están recibiendo juicio cataclísmico. Y no hay temor para el creyente en Cristo si ve que Dios está haciendo juicio. Es muy importante porque nosotros estamos seguros en Cristo. El día de las Torres Gemelas se murieron creyentes con inconversos. ¿Ustedes qué dicen? De las Torres Gemelas también se murieron algunos creyentes. Algunos que otros creyentes fueron salvados milagrosamente, hay testimonio de eso. Pero otros creyentes verdaderos pueden haber muerto. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el inconverso? La diferencia es que la catástrofe vino sobre el inconverso como castigo por su pecado, y la catástrofe vino por el creyente como desenlace para que entre a la gloria eterna y reciba la recompensa de su Señor. No sufrimos igual. Recuerde Mateo capítulo 7, el Sermón del Monte. La casa sobre la arena le vinieron vientos, ríos, tempestades, y a la casa sobre la roca también. Entonces el problema no es que nosotros pasemos circunstancias muy distintas. Los que pasaron estas circunstancias y murieron, recuerden, estaban en el cielo con Cristo, las almas debajo del altar. Los que pasan estas circunstancias sin Cristo están padeciendo debajo de la tierra, y luego de morir van a ir al juicio eterno. Después lo veremos en Apocalipsis, la segunda muerte. Apenas hemos visto los sellos 1 al 6. Nos falta un paréntesis, que son los 144,000 y la multitud sin número en el capítulo 7. Lo vamos a dejar para el siguiente episodio de la película. Antes de cerrar, digamos que concluyamos para la siguiente semana que el Señor está al control. Las cosas han pasado y seguirán pasando, pero no pasan sin sentido y sin propósito. El propósito principal es que el creyente confíe más en Cristo, no reniegue, sino que ore para que el Señor haga su voluntad. Y que el que no es creyente no pueda decir cuando llegue al cielo que no hubo por lo menos catástrofes o consecuencias de su pecado aquí en la tierra que no le mostraran que estaba haciendo mal en contra de la voluntad de Dios. Somos librados por la fe en Cristo, no por meramente sufrir. Aquí no se trata de si yo sufro mucho o no sufro mucho. Aquí se trata es de que confiemos en Cristo para nuestra salvación. Tribulaciones van a haber muchas. Dificultades, esa palabra tribulación aparece en muchos lados, pero definitivamente el Señor va a hacer que todo tenga sentido cuando estemos en la gloria. Ahora déjeme hacer un paréntesis. La semana pasada, antes de terminar, un preludio a la oración final. La semana pasada se predicó desde aquí con el pastor Osvaldo sobre diezmos, ofrendas, sobre sembrar, dar, pero especialmente sobre la actitud del corazón para dar, la economía. Les envié algunos enlaces a todos los hermanos sobre el aspecto económico para complementar lo que se habló la vez pasada de predicaciones y testimonios con respecto a lo que dice la Biblia en la economía. Nosotros también podemos pasar por inflaciones y dificultades. ¿Y qué va a diferenciar el hecho de que yo tenga una dificultad económica, así como una catástrofe, una enfermedad, una pestilencia, de los del mundo? La actitud del corazón, dándole gloria a Dios y desarrollando la capacidad, guiada por el Espíritu Santo, para tener, lo dijimos el domingo pasado, contentamiento y sabiduría, para autocomplacerme con lo que Dios me da, y agradecimiento por lo que Dios me da, y sabiduría para administrarlo, primeramente para la gloria de Dios, mi sostenimiento, la gloria de Dios, pero también para la ayuda de otra gente, las misiones y las que necesitan.
sea cual sea mi situación y circunstancia, porque recuerden esto, por mucho que suframos, lo más que nos puede hacer el mundo, eso lo dijo Cristo, y el mismo Satanás, es matarnos. Y si nos morimos, vamos para el cielo. Nos hace un favor, no nos adelanta porque es en el momento que Cristo diga, pero lo usa esa circunstancia el Señor para darnos apertura al cielo. Por eso es que los cristianos de todas las épocas, cuando se ha sufrido más, este libro es para eso. Han podido confiar en el Señor aun cuando eran mordidos por leones, aun cuando eran quemados vivos, aun cuando eran crucificados de cabeza como Pedro. Ellos podían morir, la mayoría de ellos cantando himnos, orando al Señor y bendiciendo a los que los mataban, porque entendían que el Señor estaba al control y que iban a ser parte de esas almas que iban a estar en el cielo, que Él es el que abre los sellos, y el que abre los sellos es el que también nos está esperando arriba para recibirnos en gloria. Amén. O sea que podemos darle una acción de gracia al Señor en este día por ser sus hijos. Así hayan todas estas cosas en los sellos. ¿Cuál es el problema? No somos los primeros que sufrimos dificultades, ni vamos a ser los primeros que suframos cataclismos. Dios nos libre. A todos acontece dificultades, y por mucho que nosotros prevengamos que hay que trabajar, que hay que administrar, que hay que guardarse, que hay que cuidar la salud, que hay que guardarse de los accidentes, todo lo demás, pero por mucho que lo hagamos, nunca vamos a ser totalmente librados, porque les aviso algo, moriremos un día. Nuestro consuelo es que, como dijo Pablo, para mí es un consuelo, tan pronto esté ausente del cuerpo, estoy presente en Cristo. ¡Pum! Yo cierro los ojos acá y los abro delante del Señor, espiritualmente hablando, porque el cuerpo queda acá, ¿sí? Mi alma estará en su presencia y esperaré a que Él venga de nuevo en gloria a resucitarme. Claro. Y esto sirve también para predicar el evangelismo. ¿Cómo estás tú con Dios? Sí, no. Eso se refiere a todo el mundo, porque para ellos en el Antiguo Testamento los muertos nada sabían. El Hades en el Nuevo Testamento, que no es igual, pero es lo que sería para el Antiguo Testamento el Seol, simbolizaba primero el sepulcro, el lugar donde se enterraban los muertos. Recuerde que aquí dice que el Hades en uno de los sellos iba detrás de la muerte, se iba persiguiendo el sepulcro a los que se morían para que cayeran ahí en el sepulcro. Eso es simbólico, pero ambos eran desenlaces de esta vida y ellos no sabían para dónde cogían. Entonces para ellos ahí se acababa la vida. Algunos atisbos hay en Job, en los salmos de David, donde ellos dan a entender que no dejarás que tu santo vea corrupción, dice el salmista. O cuando dice Job que mi Redentor vive y yo sé que al final se glorificará en mí y en mi carne de ver a Dios. Hay atisbos de la revelación de vida después de la muerte. No está claro en el Antiguo Testamento. Eso es claro en el Nuevo Testamento. Claro por la obra de Cristo. Claro porque Cristo le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, por ejemplo. Y yo no creo que Cristo le mintiera. No debemos creer eso. Y si hoy estaría con él en el paraíso, ninguno de los dos estaba con su cuerpo, porque Cristo no había resucitado todavía. Lo sabemos que resucitó el tercer día. Y el ladrón tampoco. Pero tan pronto pasaron por la muerte, estuvieron en un lugar, que sería lo mismo que el mismo Jesús dijo en Lucas capítulo 16, si no recuerdo mal, donde se predica la parábola del rico y Lázaro, o la historia del rico y Lázaro. ¿Recuerdan? Que el rico Lázaro fue al paraíso. ¿Qué hacen los testigos de Jehová, por ejemplo? Sí, ¿qué hacen los testigos de Jehová, por ejemplo, en la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura? Le ponen una coma. Las comas no existen en el griego antiguo, en ese griego no existían. Entonces le ponen una pausa. Cuando Cristo dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le ponen una coma. De cierto te digo hoy, coma, para que haga usted la pausa. Estarás conmigo en el paraíso, para decir que le estaba diciendo hoy que al final de los tiempos estaría con él en el paraíso. Y eso sería una forma de hablar muy distinta como Cristo siempre habló. Siempre Cristo decía, de cierto te digo, y empezaba a hablar. Y él le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la mayoría de los eruditos del griego dicen, la forma correcta de traducirla es que él está diciendo que hoy mismo iba a estar en el paraíso. Y si ese mismo iba a estar y no tenía cuerpo, entonces que hay vida después de la muerte en la presencia de Dios. ¿Cómo si ellos quisieran decir presente? Sí, pero nada intermedio. Nosotros le llamamos el estado intermedio. Hay que hacer una aclaración.
No creemos que el estado más glorioso sea el estado intermedio, que es el problema. La mayoría de cristianos venden como estar en el cielo como lo mejor. Miren que estas almas todavía creían que había algo mejor. ¿Qué era lo mejor de estas almas que estaban en el cielo? Que Cristo terminara de desatar todos los sellos, que terminara el desenlace, el fin del mundo, viniera a juzgar y hubiera una nueva creación que vemos al final de Apocalipsis, y que estuviéramos ahora en cuerpos resucitados gobernando con Él para siempre en esta tierra. Ese es el estado final, después de la resurrección entre los muertos. Pero el estado intermedio es muy bueno, es excelentemente bueno, porque estamos en gloria con Cristo, porque Cristo está arriba, de acuerdo a esto, reinando espiritualmente, controlando los hechos hasta que reine literalmente aquí en la tierra cuando descienda en la resurrección de todos los muertos y en su segunda venida. ¿Sí, más claro? Padre, te damos gracias, pongamos a nuestros pies para orar, por favor, por permitirnos compartir este tiempo, Señor, de tu palabra. Hoy día de oración, de intercesión, precisamente pedimos por todas las almas, las vidas, oh Santo Señor, que deambulan por esta tierra, mi Rey, sin ninguna clase de temor al juicio final, creyendo, oh Santo Señor, que por llenarse su corazón y decirlo con su boca, que no saben o no están seguros, o que nadie ha venido del futuro o del más allá a decirles que realmente existe el infierno, pueden ser librados del juicio final. Que por hacer caso omiso a las advertencias de tu palabra y del Evangelio, y seguir en su vida de pecado para darse licencia pecaminosa, Señor, y vivir como quieran, piensan que no hay problema con luego sufrir un castigo si lo hubiere. Permítenos unirnos hoy a las almas que están en el trono celestial, en el altar de los que ya han fallecido y están junto con nuestro Señor Jesucristo en el cielo, y orar junto con ellos, pidiéndote, oh Santo Señor, que tú vengas de nuevo, que tú, mi Rey Jesús, termines lo que has de terminar en esta tierra. Ven, Señor Jesús, dice tu palabra que ora tu iglesia, y el Espíritu y la novia dicen ven, el Espíritu y la iglesia dicen ven. Nosotros decimos lo que tú mismo dices, Señor, a través de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, que es mejor que tú des final a estos tiempos duros y difíciles. Pero como es cuando tú digas, oh Santo Señor, permítenos ser sabios para vivir en este tiempo si todavía no es el desenlace final. Permítenos seguir evangelizando y ayúdanos, Señor, a ser fieles y a no distraernos buscando obtener mayores ventajas sociales, económicas, políticas, físicas en esta tierra, construyendo nuestro propio mini reino cuando estamos y olvidándonos que debemos esperar es el gran reino de los cielos en esta tierra cuando Cristo regrese. Que más bien vayamos siendo instrumentos de tu reino ahora, espiritualmente hablando, predicando el Evangelio, viviendo para tu gloria y llevando el mensaje. Y que podamos, Señor, ser instrumentos de rescate de muchos para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.